Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Buenas noches, sí te logro escuchar muy bien. Vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidas por su participación al curso de parvovirosis canina, retos, estrategias y soluciones en la práctica veterinaria, que será a cargo de la doctora Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la médico, se les recomienda, por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinario Ángela Parra. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de parvovirus canino. Específicamente, pues más que todo, pues los retos que tenemos que llegar a tratar cuando nuestros pacientes salen positivos para este virus. Entonces, pues antes de empezar la clase, recordar lo que mi compañera les dijo antes de empezar, mantener sus audios y micrófonos apagados y al final pues les estaré respondiendo a cualquier duda o inquietud. Entonces, para iniciar un poco de la patología de cómo se transmite, cómo es este virus a nivel sistémico, cómo es sus cuadros clínicos, sus signos clínicos, respectivo a su tratamiento, que ahí es donde me voy a enfocar con fases como tal, por ende, que necesitan los pacientes de cuidado. Bueno, entonces para iniciar, anteriormente esta enfermedad se conocía como gastroenteritis viral canina, gastroenteritis parvoviral canina, diarrea infecciosa, gastroenteritis contagiosa canina y gastroenteritis hemorrágica. Más que todo, pues esta enfermedad afecta más que todo a pacientes que son menores a 6 meses o pacientes que de pronto tienen mucho estrés, inmunosupresión, porque por ende estos pacientes no se han vacunado ni tampoco desparasitado a tiempo. En el año 1978 es como tal, empieza a aparecer de forma simultánea en los 5 continentes este parvovirus. Como anteriormente les comenté, pues se conoce con todos estos nombres que anteriormente los que sucedió fue que los caninos silvestres, los zorros, algunos como tal caninos ferales, empezaron con este tipo de sintomatologías como lo son diarrea, vómito, depresión, anorexia y que empezaron con muchas muertes simultáneas. Entonces, estos llegaron a zonas que por ende pues habitan la parte pues del ser humano en conjunto con cachorros específicamente pues ya caninos que son plenamente pues de hogar, ¿sí? Y aparte, entonces estas pequeñas especies empezó a mutar este virus. Entonces empezó a generar contagio, pero específicamente a pacientes, como les digo, menores de 6 meses de edad, que por ende tienen mucha carga parasitaria alta, no tienen un plan de vacunación activo o presentan demasiado estrés.
Entonces, el virus empezó a replicar específicamente en este año, en el cual pues tuvo varias cepas y varios estadios hasta llegar pues a colonizar específicamente o a radicar, no a radicarse, sino a proliferar en la zona pues más que todo de estos cachorros. Entonces, ahorita pues se conoce hoy en día como parvovirus canino 2, que sería pues la cepa como tal que está mutando y que por ende pues ha cogido mucha resistencia en los cachorros, que normalmente pues este virus es específicamente de un virus ADN que tiene, que es monocatenario, lo que significa que por ende pues no tiene una cadena, ¿sí? O no tiene una envoltura, perdón. Entonces, su familia es de Parvoviridae, su subfamilia es Parvovirinae y su género es el parvovirus en general. Entonces, normalmente, pues este parvovirus tiene una cadena simple pequeña, el cual, pues como lo comenté anteriormente, no tiene envoltura, entonces es un poco más resistente. Normalmente, pues específicamente, el virus va a empezar a proliferar específicamente en el tejido linfoide. Recordar, pues, que los caninos presentan ganglios mandibulares, escapulares, popliteos, abdominales e inguinales, los cuales pues estos son los primeros tejidos linfoide de defensa que por ende pues va a colonizar este virus y que ya más adelante poco a poco va a colonizar específicamente la parte de la médula ósea en conjunto con la parte gastroentérica y por ende también en algunas ocasiones la parte cardíaca, que ya más adelante les explico cuál sería su replicación de forma correcta. Entonces, este virus por lo general, ¿cómo se puede transmitir? Ya que una vez ha sido pues de pronto replicado, clonado y por ende como no tiene tanta envoltura generó tanta resistencia. Entonces ahorita pues es muy difícil de erradicar de forma completa o continua pues este virus. Entonces por ende es importante retomar el esquema de vacunación de nuestras mascotas, por ende, su transmisión va a ser, o cómo se transmite de canino a canino. Entonces, más o menos, en general, pues va a generar oral fecal o nasal. Entonces, me refiero a pacientes que de pronto previamente se hayan contagiado, su periodo de incubación empieza a los 5 días. Entonces, normalmente nos pueden llegar muchos caninos a consulta y que de pronto los pacientes por el momento no tengan signos de vómito ni diarrea, ni por ende un cuadro febril, solamente inapetencia y decaimiento. Entonces, al momento llegado el caso de nosotros tomarle un test para diagnosticar de forma correcta, pues este virus nos va a salir negativo. Entonces, el virus como tal se está incubando, pero para poder ser leído a través de las celularidades o la médula ósea, entonces pues va a requerir una incubación de un periodo de 5 a 7 días para empezar a proliferar la sintomatología. Entonces, previamente, pues el paciente puede ser que haya de pronto cachorros muy pequeños, anteriormente pues están expuestos a parques, a suelos, a pasto, y que por ende pues estos cachorros estén a la deriva, ya que su sistema inmunológico por ende pues no tiene tanta alteración sistémica o no tiene cómo defender. De pronto que el cachorro haya convivido con otro paciente enfermo, que se hayan olido, que de pronto compartan comida, me refiero a las tazas, tanto el agua como el concentrado, o que por ende sencillamente, si un propietario acaricia a un perro enfermo, ¿sí? Y por ende toca al cachorro que no tiene vacunas, ese sería el otro método de contagio para un paciente sano. Entonces, no más con el hecho o también de pronto nosotros estar en una clínica veterinaria que hay gran cantidad pues de virus, los otros los vamos a traer en la suela de los zapatos y que de pronto el cachorrito pues como hasta ahora está iniciando su esquema de vacunación, al oler pues se puede contagiar. Entonces, ahorita ese sería pues el método que anteriormente no se daba, solamente era oral, fecal o nasal, que él estuviera en contacto plenamente con un paciente enfermo. Ahorita como el virus no tiene envoltura, él tiene una resistencia pues a la luz ultravioleta, puede soportar temperaturas hasta de 75 miligramos por 30 minutos o hasta más. Tiene una viabilidad específicamente de 5 a 6 meses en como tal lugares o en fómites puede ser, me refiero a pasto, suelo, suela de los zapatos,
a la parte de objetos inanimados como sombrillas, vasos, entre otras cosas. Normalmente, pues para nosotros poder erradicarlo en el lugar, ¿sí? O sea, en el lugar donde un paciente está enfermo, debe ser de pronto una base, ya sea con glutaraldehído o con hipoclorito. Pero el hipoclorito debe tener una concentración igual o mayor a esta, que es de 5,25% para poder romper, por ende, por así decirlo, su cadena simple de DNA, que anteriormente la mencioné, para así pues poder erradicarlo en el lugar, ¿sí? Entonces, como les comentaba, entonces estos pacientes, más que todo porque tienen falta de vacunación, carga de parásitos intestinales o estrés, se pueden contagiar. O plenamente que ahorita pues me han llegado mucho a consulta, pacientes propietarios que dicen, no, el perro nunca, o sea, le he cumplido la cuarentena total, pero se enfermó. Entonces, pero sí han explicado que anteriormente han estado en contacto con otros perritos o entre otros. Entonces, por eso es importante explicarle a los propietarios que es importante tener una cuarentena completa y llegado el caso, pues siempre cambiarse de ropa, que sería lo principal, si estuvieron en contacto pues con otros perritos enfermos o de pronto hay áreas donde de pronto o zonas que posiblemente pues estén muchas cargas virémicas para que los cachorros pues tengan una completa inmunidad. Entonces, les comentaba anteriormente, la replicación siempre va a empezar en la parte de los nódulos linfáticos. Entonces, como también se conoce la parte pues de las amígdalas, en el cual tenemos el tejido linfático, los ganglios linfáticos, mandibulares, escapulares, popliteos, inguinales y abdominales, ¿sí? Entonces, puede replicar en cualquiera en cualquiera mencionados o uno solo. Luego de esto, el virus va a migrar al tercer día, específicamente pues allí a la médula ósea y a los nódulos mesentéricos. Entonces allí pues empieza a colonizar, específicamente pues porque se producen tanto las heces con sangre o diarreas líquidas. Entonces como él colonizó la parte de los nódulos mesentéricos, allí va a colonizar específicamente la parte de la microbiota intestinal y la parte de las microvellosidades que me hacen generar la motilidad y el movimiento y la formación de la materia fecal. Entonces, como el virus se va a alimentar de la microbiota y de las vellosidades intestinales, entonces va a generar un déficit electrolítico por compensación. Entonces, por eso es que ellos empiezan plenamente con esas diarreas fétidas y líquidas. Aparte, pues me va a colonizar la médula ósea. La médula ósea, pues es el órgano más principal, que es, por ende, pues el productor de células inmaduras, glóbulos blancos, rojos y la parte de plaquetas. Entonces, al cuarto día es posible que el paciente pues ya empiece con este tipo de patologías, diarreas o plenamente por vómitos. O el paciente pues puede migrar hacia la parte pulmonar, hacia la parte del vaso, hígado, riñón o la parte del corazón. Recordar pues que no todos les va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Hay algunos pacientes pues que inicia al revés, puede empezar solo con vómitos o de pronto solo con diarreas o solo con signos respiratorios. Entonces por eso les digo que todo el sistema inmunológico de cada paciente va a actuar diferente y también depende de la cuarentena y las vacunas que de pronto le hayan colocado al paciente. Entonces, al tercer día, pues ya como les comentaba, ya hay un periodo de incubación de 5 o máximo pues 7 días. Entonces el paciente va a empezar a cursar la sintomatología. Entonces, cuando el paciente cursa con sintomatología, es cuando yo puedo detectar, ya sea por un PCR o una prueba de ELISA, para confirmar mi diagnóstico definitivo, que es encontrar la parte del parvovirus a nivel sistémico. Entonces, pues dependiendo de esto, es como vamos a empezar a interactuar con el propietario. Entonces, hay dos maneras que normalmente la forma miocárdica no es tan común, solo la he visto una sola vez y pues es bastante extraño encontrar pues un paciente que específicamente el parvovirus le afecte la parte cardíaca. Por lo general, pues siempre hay una forma entérica que empiezan, como les mencioné, vómitos y diarreas prefusos. Entonces, normalmente la parte de la forma miocárdica
puede empezarse básicamente por pacientes que son más cachorros, que más o menos tienen 8 semanas de edad, ¿sí? Entonces, específicamente, pues ellos tienden a tener una muerte súbita, que no se sabe, pues, el por qué puede ocasionar, pues, esta muerte si el paciente no presentó ninguna sintomatología y esporádicamente, pues, el paciente falleció. Entonces, para yo decirles, pues, que esta forma miocárdica se pudo realizar, es porque el propietario, después de que el cachorro murió, esto se le hizo una necropsia y se envió una parte cardíaca a PCR para confirmarla que sea parvovirus. Entonces, como les digo, esto sucede casi, pues, 1 en 1 millón, podría decir. No es muy común, pero sí se puede generar. Entonces, normalmente, pues, los pacientes van a empezar con un fallo cardíaco, ¿sí? Entonces, normalmente ellos empezarían con un retorno cardíaco diferente, una trombosis, que de pronto nazcan con soplos, arritmias, ¿sí? Ya que el virus específicamente se va a alimentar específicamente de las válvulas a nivel cardíaco. Entonces, ahí es donde van a afectar tanto el llenado y el vaciado a nivel cardíaco. Entonces, esto puede proliferar a tal punto de que el paciente pues requiera que tenga una afección respiratoria y cardíaca. Normalmente pues estos dos órganos van muy de la mano, tanto la parte pulmonar y cardíaca. Y más que todo, pues el corazón es el que nos ayuda a oxigenar de forma correcta los demás órganos, pues se pueden ver afectados por este virus. Entonces, haciéndole un fallo cardíaco, pues el paciente puede generar una muerte súbita. Entonces, ahí lo que debemos hacer, pues, es hacer un electrocardiograma para mirar, pues, las ondas del corazón, a ver cómo se ven a nivel interno, si tiene arritmias o no, que igual, pues, cabe la posibilidad de que tenga o no. Cuando los pacientes pueden sobrevivir con esta enfermedad, ellos ya plenamente nacen con un fallo cardíaco de por vida. Entonces puede ser que la longevidad de estos cachorros o de estos caninos se reduzca incluso pues hasta 5 años como máximo, pero que puede ser generada por esta alteración, que algunas veces puede ser idiopática, que de pronto decimos el paciente nació o el cachorro nació con un fallo cardíaco por la madre en gestación o la parte genética del padre, pero puede presentar pues que haya una patología como la parte cardíaca del parvovirus, que como les digo pues no es muy común. Entonces la única manera pues para nosotros mirar qué era lo que nos decía a nivel del PCR y la necropsia, que fue los que nos guiaron, se puede producir. Entonces por el momento pues el cachorro pues no sobrevivió, tuvo una muerte súbita, entonces se puede realizar para que pronto lo tengamos en cuenta a la hora de realizar nuestros diagnósticos diferenciales. Ya más que todo, pues la forma entérica ya puede dar pues en cualquier etapa, ¿sí? No solamente pues de 2 meses, sino pues un poquito más temprano, hasta los 6 meses. Entonces, específicamente los pacientes ingresan siempre con un cuadro febril bastante agudo, una temperatura casi mayor a 39,5 grados, vómitos perfusos, pueden ocasionar melena, que es diarrea totalmente negra, fétida y líquida. em, Pueden presentar cuadros de deshidratación bastante crónicos. Al momento de nosotros realizar un cuadro hemático, que de pronto pues es el examen más básico que podemos implementar, los pacientes pueden generar una leucopenia con una linfopenia. La parte de los glóbulos rojos, perdón, glóbulos blancos, como la segunda línea de activación, va a estar a baja. Entonces puede ser un indicio de lo que el paciente esté presentando una parte virémica estable, una parte virémica compensatoria. Entonces, a tal punto de deshidratación, cuadros febriles y descompensación general, los pacientes pueden ingresar en una hipovolemia o en un shock hipovolémico de forma inmediata. Entonces, cuando los pacientes tienen una diarrea perfusa que es totalmente sangre, literal, ellos algunas veces botan unos coágulos de sangre. Entonces, ahí normalmente el cuadro clínico es mucho más crónico que un paciente que de pronto no tenga ninguno de estos dos síntomas, pero sí tenga un cuadro febril y una deshidratación. Entonces, es más fácil de pronto de que podamos sacarlo de la cronicidad.
Entonces, más que todo porque esto, los pacientes que llegan con este tipo de hemorragia es más crónico. Entonces, hay una pérdida de sangre constante, ya que el parvovirus se está alimentando de las microvellosidades y de la parte entérica del paciente. Entonces, todo lo que nosotros podamos darle de forma asistida, oral, o ya ahorita les comento la parte de la nutrición, todo lo va a convertir, pues no lo va a absorber de forma correcta porque hay una alteración sistémica y aparte está perdiendo mucha sangre por las diarreas. Entonces es más crítico que los pacientes de pronto puedan sobrevivir a esto. Yo siempre les digo a los propietarios que es una montaña rusa el parvovirus. Puede ser que el paciente el día de mañana esté activo, contento, feliz, coma, pero puede ser que al siguiente día el paciente esté totalmente decaído con vómitos y diarreas. Entonces, nosotros lo que debemos es compensar a los pacientes y tratar pues específicamente eh, todas las sintomatologías y las pérdidas que tienen. Entonces, los signos más comunes, como les comentaba, las diarreas que son mucoides o hemorrágicas normalmente se ven de esta manera, que los pacientes defecan totalmente sangre y son coágulos a veces de sangre. Entonces, es más crítico compensar a un paciente con este tipo de alteraciones por la pérdida de sangre. Me refiero a la parte de hematocrito, plaquetas y hemoglobinas que está perdiendo en cada deposición. Aparte, pues la parte de la emesis o los vómitos prefusos, cuadro febril como una hipertermia. Con tantas pérdidas, los pacientes pueden generar anorexia, ya que no están cumpliendo los requerimientos energéticos diarios por estas patologías. El paciente se torna más inquieto, un poco más letárgico, presenta demasiado dolor a la parte abdominal por este mismo tipo de diarreas en conjunto con una deshidratación y las temperaturas pueden llegar hasta 42 grados. Normalmente cuando un paciente llega específicamente con esta temperatura te puede llegar a convulsionar. Entonces ahí pues debemos siempre controlar la parte del cuadro febril que presenta. Entonces los diagnósticos que normalmente pues podemos incluir eh, es el más básico que es una prueba lisa. ¿Sí? Entonces, esta prueba lisa normalmente es como una prueba rápida, también puede pues comparar como si fuera una prueba de embarazo. Entonces, si salen dos líneas de color rojo, pues me indica que es positivo. A veces las líneas, ambas, pues no tiene que ser plenamente rojas. No más de que sea de pronto una línea muy tenue de color gris, pues ya me indica que es algo positivo. Entonces, esta prueba pues es muy sencilla. Algunas pruebas vienen con parvovirus sola o hay otra que viene con parvovirus más coronavirus, que son dos enfermedades que las sintomatologías son muy parecidas, pero pues ambas pues se tratan de manera diferente según lo que el paciente presente. Entonces, esta muestra tiene un hisopo estéril que trae pues ya incluido. Entonces, este hisopo lo vamos a introducir directamente en la parte rectal del paciente, el cual pues vamos a coger un poco de materia fecal, así sea que el paciente de pronto esté con diarrea totalmente líquida, coágulos de sangre, no pasa nada. Es importante pues también siempre asegurarnos pues con guantes para de pronto no contagiar pues a otros caninos. Entonces, importante pues tomar la muestra directamente pues de la parte rectal y como ven pues hay un tubito rojo que es un reactivo, entonces ahí ya trae pues el diluyente, por así decirlo. Entonces este hisopo que anteriormente pues introducimos, vamos a mezclarlo con el reactivo que trae directamente pues el test y con el gotero que nos muestra la imagen, vamos a colocar 3 goticas en la parte como tal, eh, donde nos pide la gotica, ¿sí? Debemos esperar máximo unos 15 minutos a dejar que se seque muy bien la muestra. Y ahí pues ella va a correr de forma rápida, dándonos un resultado, como les comentaba, 2 líneas si es positivo. En algunas ocasiones pues no es plenamente un rojo, sino así sea un gris o un negro, eso quiere decir que es positivo. Normalmente, pues, posinfección, más o menos después del sexto día o el séptimo día, pues podemos hacer el test. Antes puede ser que nos salga negativo, pero cuando ya el paciente torne los síntomas, se puede tomar y puede reflejar que el test de ELISA, pues, sea compatible con el virus que vayamos a diagnosticar y pues salga positivo.
Normalmente, pues este test tiene una sensibilidad más o menos de un 40 a un 50%. En cambio, pues ahorita la medicina ha evolucionado bastante, entonces ya hay otras máquinas que son un poco más sensibles y más certeras frente pues a este tipo de parvovirus, ya que en algunas veces pues puede ser un poco incierta pues el resultado, puede ser, será que sí, será que no. Entonces, para mayor seguridad, pues hay una máquina que ahorita se conoce como B-Check. Entonces, son máquinas inteligentes que traen aquí, que traen un chip, el cual pues tiene un QRL que va a identificar qué virus voy a detectar. Entonces, normalmente pues este ya se hace es con plasma sanguíneo. Entonces, se puede hacer con un tubo tapa roja o tapa lila. Dependiendo de este, se pone a centrifugar la muestra con a 400 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Entonces, pues ahí vamos a obtener el plasma que anteriormente pues extraímos del tubo de sangre. Y pues ahí se van a aplicar una cierta cantidad en la parte como tal de la tira y pues esta va a ser procesada. Normalmente pues ella demora entre 10 minutos, también es bastante rápida y nos va a dar un resultado más sensible pues a este tipo de virus, que puede ser pues como les digo casi un 80 o un 90%. Y si ya queremos pues mejor confirmación, pues podemos realizar un PCR. Lo que va a hacer el PCR pues es duplicar el DNA del virus o la cadena simple que tiene el virus a nivel sistémico. Entonces esa máquina pues es mucho más especializada. Esa sí va a obtener una sensibilidad casi de un 90, de un 99%. Entonces, por otro lado, estas serían las pruebas o los test rápidos que podemos implementar para confirmar el diagnóstico. Pero aparte, pues tenemos estos exámenes complementarios en el cual, pues como les comentaba anteriormente, pues el hemograma siempre van a salir disminuidos los blancos en conjunto con la parte neutropenia, disminución de blancos, con la primera y la segunda línea de defensa. Neutropenia con leucopenia con una neutropenia y una linfopenia. Aparte, posee una hemoconcentración con una trombocitopenia, disminución de sangre, ya sea por vómitos profusos o diarreas con sangre. Una bioquímica sanguínea es importante siempre evaluar de forma completa la funcionalidad renal y hepática en conjunto con las proteínas del paciente y los electrolitos. Así sea un paciente que sea muy cachorrito, me refiero a 2 meses de edad, ellos ya pueden empezar a implementar este tipo de patologías a nivel sistémico. Entonces, ellos pueden generar una hipoglicemias, hipoalbuminemia, hipoproteinemia y de pronto una urea aumentada. Entonces, el virus puede empezar a generar estragos y yo tengo que ver cuáles son los déficits que tiene mi paciente cuando llegó para yo poder instaurar una terapia de tratamiento correcta. Los electrolitos, como les mencionaba, una hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia. Entonces, todo siempre va a estar por debajo del rango normal porque hay una descompensación sistémica en general. Entonces, pues nosotros ya teniendo en cuenta los signos clínicos, el test, cómo tomar las muestras y los exámenes complementarios y ver en la gravedad del paciente, entonces vamos a empezar pues con el tratamiento específico. Entonces, un paciente, este sería pues el tratamiento de forma básica que podemos implementar para que nuestro paciente, por ende, pues pueda responder a la parte virémica. Entonces, es importante siempre tomar una vía endovenosa, ¿cierto? Una vía de forma parenteral para compensar la pérdida de líquidos. Por otro lado, es importante pues la parte de la temperatura. Como les comentaba, una hipertermia mayor a 40 o 42, los pacientes pueden llegar a convulsionar por un choque. Los antibióticos de elección específicamente no para eliminar el virus, sino para tratar la gastroenteritis y regenerar las microvellosidades a nivel del sistema digestivo, es el metronidazol, la ampicilina o la clindamicina, ¿sí? Este como tal pues no me va a matar el virus en general, sino a controlar la parte de sistémica a nivel interno. Entonces tenemos el metronidazol, se puede implementar a dosis de 15 a 30 miligramos por kilo. En el peor de los casos, cuando llegan con esas diarreas muy crónicas, yo lo combino con ampicilina más sulbactam.
se puede implementar a dosis de 30 miligramos por kilo. O, si llega el caso, también de pronto en pequeñas cantidades, no como tanto como de pronto puede tener mejoría el metronidazol como la ampicilina, pueden implementar la clindamicina a dosis de 11 miligramos por kilo. Dependiendo de cuál antibiótico ustedes deseen implementar, lo ideal es que lo manejen cada 12 horas, por lo menos por 8 días. Recuerden que para nosotros no generar una resistencia bacteriana, es importante que cumplan los 7 días de cualquier antibiótico para que no causemos pues una resistencia. Para compensar signologías es importante administrarle, perdón, antieméticos. Entonces tenemos dos. El Serenia pues me gusta mucho, es un antiemético que me cubre por 24 horas. La dosis que podemos implementar es 0,1 miligramo por kilo. Y el ondansetron se puede implementar a dosis de 0,5 miligramos, pero solo me cubre por 12 horas. Se me olvidó mencionar, los antibióticos siempre vía endovenosa, ¿sí? Siempre. Y recuerden que un paciente salga positivo es importante la hospitalización, al menos si el paciente no tiene ninguna sintomatología, al menos chequearlo por lo menos 24 horas para saber cómo está sistémicamente o qué signología presenta. Los antieméticos, el ondansetron se puede implementar endovenoso, el Serenia también endovenoso o si ustedes lo desean subcutáneo. Pues hay artículos que dice que tiene mejor efectividad aplicándolo subcutáneo, ya que pues llega más rápido llega a actuar mucho más rápido en la zona del gatillo quimiorreceptor para que el paciente no presente la émesis, ¿sí? De igual manera, de las dos que ustedes deseen implementar está bien, siempre y cuando pues se empiece a suministrar. Cuando los pacientes presentan esas diarreas que son bastante crónicas, melenas, y aparte pues tienen demasiado vómito. Entonces, una de las contraindicaciones de pronto, no hay contraindicaciones, sino problemas más crónicos, es una intususcepción de los pacientes. Entonces, normalmente pues los pacientes, cuando tienen este tipo de vómitos muy crónicos, entonces es importante evitar que el paciente genere una intususcepción. Entonces, ¿qué significa esta patología? Entonces, normalmente, pues, puede llegar a presentar que el intestino se invagine en el mismo y puede ocasionar vómitos de forma incontrolable y que la única corrección sea haciendo una laparotomía exploratoria para, por ende, desinvaginar ese intestino que previamente se invaginó, ¿sí? Porque la cantidad de vómitos era incontrolable. Así de pronto nosotros le coloquemos un antiemético, el paciente va a seguir vomitando. Entonces, hay otro diagnóstico, otra prueba diagnóstica que podemos implementar es la ecografía, que es la única manera pues de mirar si el paciente pues tiene una intususcepción. Entonces, cuando hay este tipo de diarreas crónicas, lo que yo normalmente uso es con unas sondas Nelaton, ¿sí? O unas sondas nasogástricas a nivel intrarrectal. Se pueden administrar Pepticol o Ismopet de uso veterinario, hasta 5 o 10 ml. Hay otro que también me gusta implementar que se llama Smecta. El Smecta es de uso humano. Llega a tener unas dosis de iosina para que me cause analgesia a nivel abdominal. Entonces también se puede utilizar. Eh, Se pueden utilizar por la sonda directamente a nivel intrarrectal o con una jeringa, como de pronto pues les parezca más fácil para ayudar a controlar un poco la parte de las diarreas. Lo otro que es importante es para el dolor. Entonces tenemos analgésicos. Podemos utilizar la dipirona en dosis analgésica o antipirética. Entonces, en dosis analgésica sería 18. En dosis antipirética para la fiebre sería 28. Esta se puede implementar cada 12 horas. El otro que podemos implementar es el meloxicam a dosis de 0,1 miligramo por kilo y el meloxicam sí me cubre por 24 horas.
Pero recuerden, o les hago entre paréntesis, pues que hay que tener en cuidado, hay que tener cuidado porque es una AINES. Entonces, esto me puede ayudar a disminuir aún más la carga de plaquetas. Entonces, llegado el caso de que su paciente pues tenga una recesión plaquetaria muy baja, estaría contraindicado porque se las va a disminuir el doble. Entonces, es preferible pues mantenerlo con dipirona o si no, se puede agregar dosis de tramadol a 3 miligramos por kilo cada 8 horas o para dosis analgésica para controlar los gases y las diarreas como la iosina. Es bastante buena a dosis de 15 a 20 miligramos cada 12 horas. Todos estos medicamentos mencionados siempre pues endovenosos para mejor activación. Eh, es importante dependiendo pues de las sintomatologías que nos haya reflejado la bioquímica sanguínea por los electrolitos, se puede implementar protectores hepáticos como el fluimucil. Entonces el fluimucil también se conoce como el N-acetilcisteína. Viene en ampolla, en sobre o en jarabe. Si es en ampolla, sí, para dosis endovenoso se puede implementar a dosis de 11 a 50 miligramos, dependiendo de la gravedad del daño hepático que el paciente presente. Y ya cuando el paciente, ya ustedes vean que pues ya se le controló toda la parte sistémica, los vómitos y ya está un poco más activo y creen que de pronto se puede implementar medicación para la casa, se puede manejar el glicopan a dosis de 0,5 o la silimarina a dosis de 20 miligramos por kilo, que son dosis de protectores hepáticos cada 24 horas. Y es importante pues siempre proteger la parte renal. Podemos utilizar ácidos grasos como el omega 3, unos nombres comerciales les dejo acá, Renal Balance o Renal Force, que me ayuden mucho pues con la parte renal cada 24 horas. Normalmente pues estos protectores yo los envío por al menos 8 días, por lo menos, dependiendo pues de la patología. Entonces acá les traigo ahora pues un resumen de lo anterior dicho. Para nosotros tener una correcta o que el paciente salga de forma correcta el tratamiento, es importante tres tips que les doy. Control de fluidos, control de nutrición y control del manejo del dolor. Entonces, para los fluidos, normalmente pues los pacientes nos pueden llegar, como les dije, con una hipovolemia bastante crónica y que por ende el paciente puede casi llegar a entrar en paro cardiorrespiratorio. Entonces, se puede hacer una terapia de fluidos, terapia choque, que son entre 30 a 40 ml kilo hora de forma rápida, ¿sí? Se le puede administrar cristaloides o coloides. Y aparte, pues se le puede suplementar con, cuando hay bajas de glicemia crónica, con dextrosa, ya sea al 5 o al 50%. Entonces, una vez pues sacado el paciente de choque, ¿sí? Se puede calcular pues la compensación de fluidos por pérdidas que el paciente tuvo, ya sea por no comer, vomitar o defecar. Entonces se puede calcular pues este tipo de fórmulas con el porcentaje de hidratación que yo voy a obtener a través del pliegue cutáneo, el retorno del pliegue cutáneo y el retorno del tiempo de llenado capilar. Entonces, normalmente el normal debe ser menor a 2 segundos. Si ustedes de pronto es mayor a 5 o a 6, pues ahí hay una tabla según el porcentaje de deshidratación que tenga mi paciente para yo calcularlo como médico y con el paciente por el peso del paciente más las pérdidas que el paciente tuvo durante la consulta, ¿sí? Entonces, pérdidas se refiere a pérdidas patológicas como vómitos o diarreas. Cuando son vómitos podemos compensarlos con un porcentaje de 50 o cuando son diarreas un porcentaje de 100, que ya son valores estándares que nos dice pues la literatura que podemos tomarlas como pérdidas patológicas. Si el paciente tuvo más de 2 vómitos o tuvo 2 vómitos, como el primer porcentaje es 50, al incluir dos, pues ya serían 100. A comparación pues de diarreas, pues si tuvo dos y cada diarrea pues valdría 100, serían 200, ¿sí? Entonces ahí contaríamos las pérdidas patológicas y las sumaríamos en total todas. Y entonces de esto, el resultado total lo vamos a dividir en 60 minutos y dividido en 24 horas. Entonces ahí vamos a obtener una tasa eh, de hidratación completa y perfusa para nuestro paciente crónico. Es importante que nosotros siempre pues vayamos reevaluando.
ya que nosotros no podemos tener un paciente hospitalizado con la misma cantidad de fluidos al cuarto día, porque se supone que al cuarto día al menos el paciente ya tuvo que haber compensado un poco la deshidratación y la compensación de pérdidas patológicas. Entonces, si yo no hago una reevaluación al menos cada 24 horas, puedo sobrehidratar mi paciente. Entonces, mi paciente puede aumentar de peso por la cantidad de líquidos, generar edemas subcutáneos o inflamación como tal de todo su cuerpo. Entonces, lo ideal pues es evitar pues esa sobrehidratación, pero siempre estar muy pendiente de según las pérdidas o la reposición que yo le voy a implementar como médico. Eh, Estas son las ondas que yo les mostraba. Estas mismas ondas sirven para sondas nasogástricas que ya ahorita les explico o para administrarle pues la parte de los antidiarreicos como el Bismoped, el Pepticol o el Smecta intrarrectal, que son un poco pues más sencillas de implementar y no causan tanto trauma como una jeringa directo a la parte del recto. Entonces, si nosotros cumplimos pues con estos tips y aparte pues no generarle una hipovolemia o un daño compensatorio, con fluidos, nutrición y manejo del dolor podemos de pronto salir adelante el paciente. Y aparte pues los medicamentos que les mencioné con anterioridad. Entonces, esa sería la técnica de fluidos y el manejo del dolor pues ya les comenté, ya sea pues la dipirona, meloxicam AINES, el tramadol o la iosina en total. Para la terapia de nutrición, entonces pues acá varía un poco. Entonces, ustedes pueden manejar una nutrición parenteral y otra nutrición enteral. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, parenteral es la nutrición que yo le voy a implementar a mi mascota a través de una vía endovenosa. Entonces ahí es donde le voy a pasar todo, tanto los medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios, vitaminas, protectores, entre otros, y en conjunto con la terapia de líquidos. Pero aparte, esto, si mi paciente no está complementando las kilocalorías día, entonces es mejor implementar una dieta enteral. Entonces tenemos en la dieta enteral dos maneras, que es una sonda nasogástrica, que puede ser las mismas sondas Nelaton que les mostré para hacer la parte de la introducción rectal del antidiarreico, pero estas pues dirigirían directamente pues de la parte nasal hasta la boca pues del estómago, que se vería más o menos algo así. Dependiendo del tamaño del perro, pues hay diferentes sondas y diferentes tamaños para la mejor implementación de la parte de alimentación. O precisamente pues hay unas sondas que van directo, que no son nasogástricas, sino gástricas como tal, nasogástricas, perdón, esofágicas. Entonces pues estas van directamente pues en la parte como tal del cuello para nosotros poner directamente esta sonda a la parte del estómago. Entonces, en la parte, pues como tal, iría directamente por la parte del esófago a la parte como tal del estómago. Entonces es importante tener en cuenta, pues, o cuidado, la vena yugular para no causar de pronto hemorragias perfusas por la administración de esta sonda. Entonces, la sonda nasogástrica iría, pues, como se dice, se denomina, directamente por la parte nasal o la otra directamente por la parte como tal del esófago, ¿sí? Normalmente, pues cuando los pacientes están muy decaídos, al menos pues no necesitan una anestesia, ¿sí? Porque pues es práctica del cirujano o del médico ponerle de pronto estas ondas, ¿sí? O si no, pues sí sería bajo sedación si el paciente pues de pronto siente mucho dolor, pero lo importante es cumplir con las kilocalorías. Entonces acá les tengo unas explicaciones, un ejemplo rápido de cómo sacar pues una compensación de kilocalorías que necesite mi paciente durante el día. Entonces, la fórmula principal que debemos tener en cuenta son un valor básico de literatura que es 70 por el peso del paciente al cuadrado, ¿sí? No dividido, sino raíz cuadrada de 0,75. Entonces, yo puse un ejemplo que mi paciente pesaba 1,6 kilos, ya que normalmente pues es un cachorrito. Entonces, ahí hago pues la conversión para saber cuántas kilocalorías necesita mi paciente. Entonces, la constante básica, que es 70, por el peso, que es 1,6,
y a este valor total la raíz cuadrada de 0,75. Esto me da un valor de 96,99. Entonces, esto lo vamos a aproximar a 100 calorías, ¿sí? Entonces, estas 100 calorías son las que el paciente requiere kilocaloría día, que es el requerimiento energético que el paciente necesita. Entonces, cada lata que de pronto nosotros querramos implementar, no importa la marca, ya sea Hills, Proplan, eh, Excellent, entre otras, que sean latas medicadas que me aporten las kilocalorías que necesita mi paciente. Entonces, en la ficha técnica de estas latas vienen las kilocalorías que trae la lata. Entonces, acá esta lata trae un total de 7,65 kilocalorías en ml. Entonces, esos ml los tengo que pasar en total, según la lata que yo le voy a administrar, más los requerimientos que necesita el paciente. Entonces, ya sea por las dos ondas que nosotros querramos implementar, cualquiera de las dos explicadas, nasogástrica o esofágica, entonces es importante pues la administración continua, por lo menos administrarle cada 4 horas o 4 veces al día esta alimentación para suplir el paciente. Si su paciente, ustedes pues hacen todo para el dolor, antibióticos, los fluidos, pero si el paciente no come y no consume, el paciente fácilmente puede fallecer. Entonces, ahí lo que vamos a hacer. En el ejemplo anterior, las kilocalorías que requiere mi paciente son 100. Y aparte, esto voy a dividirlas por el porcentaje de calorías que tiene la lata. Entonces, a este porcentaje le añado un cero antes de iniciar, que quedaría 0,765 kilocalorías, dándome un total de 130 ml al día. Entonces, esa es la porción que mi paciente pues necesitaría de forma crítica para yo implementar el alimento, ¿sí? Hay de pronto que llegado el caso, pues no hayan de pronto latas medicadas, se le puede administrar leche para reconstituir. Entonces, esta leche para reconstituir es de pronto esas que son lactorreemplazadores. Es importante tener en cuenta pues que estos lactorreemplazadores van a contener en bajas cantidades eh, 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 se me fue el nombre, probióticos y prebióticos, que ellos son los encargados específicamente pues de regenerar o estimular la médula ósea para que por ende pues pueda tener más anticuerpos y eliminar el virus, ¿sí? No como tal el virus en total, sino estímulo como tal. Para subir la glicemia, pues es importante administrar ya sea dextrosa al 5 o al 50, como les mencioné anteriormente, o la lata húmeda cumpliendo pues con los kilocalorías que requiere el paciente. Y todos los días pues reevaluar. Y ya si el paciente pues ya empieza a deglutir solo, pues porcionar según lo que el paciente y el peso necesita durante el día. Hay un déficit que normalmente pues es bastante complejo, ¿sí? Que es más que todo cuando los pacientes tienden a sufrir de bajos electrolitos, específicamente la parte del potasio. Entonces, acá les tengo pues un rango, una tabla específicamente por los déficits del potasio. Entonces, para entender este rápido ejemplo, las ampollas de potasio siempre van a venir en mini equivalentes. Entonces, acá les voy a explicar cómo se convierten los mini equivalentes en ml para darle pues una dosis total a estos pacientes. Entonces, el rango normal de, de potasio en caninos es de 3,5 hasta 5,8. Pero entonces, acá les tengo un ejemplo. Entonces, hay un labrador que pesa 24 kilos y su déficit es 3. Entonces, ¿cómo sé que mi paciente tiene un déficit de potasio? Entonces, puede ser que mi paciente, el potasio, se vio reflejado en los resultados sanguíneos, que es de 1, de 1,5, ¿sí? ¿Y cuánto le falta a ese 1,5 para llegar a 3,5? Entonces, le faltarían 3, ¿cierto? Entonces, perdón, 0,5.
Sí, exacto. 0,5 es el rango, ¿sí? Entonces, para completar a 3,5 pues le hace falta 3 porcentajes para que llegue a su rango normal. Entonces, ahí es como yo instauro mi déficit. Supongamos entonces, el potasio de mi paciente está en 2 y tiene que estar en 3,5, entonces su déficit es de 1,5. Y ese es el déficit que yo voy a implementar como mi primer rango por la dosis que normalmente es del potasio, que es 0,3 ml por el peso de mi paciente. Entonces, ahí hacemos esa fórmula dándome un total de 8,1 min equivalentes. Entonces, esta fórmula me va a dar en min equivalentes. Entonces, ahora vamos a hacer una regla de 3 simple para corroborar y confirmar que el paciente pues necesite esa cantidad. Entonces, 2 min equivalentes que trae la ampolla son 10 ml, ¿sí? Entonces, 2 min equivalentes en 10 ml. Entonces, ahora, ¿cuánto sería 8,1 min equivalentes en ml? Entonces, hay alguna regla de 3 simple, 8,1 min equivalentes por 10 ml dividido en 2. Entonces, esto me va a dar un porcentaje de 40,5 ml. Si de pronto se les hace muy complicado, ¿sí? Hacer la regla de 3 o los cálculos, hay una tabla que se las dejo acá para mirar pues el déficit que tiene pues el paciente y confirmarlo con lo otro. Entonces, un paciente que tenga menor a 2 déficit o que sea de 2 a 2,5 o que sea de 2 a 3 o de 3 a 3,5 o hasta 5 déficit, ¿sí? Me refiero al déficit. Entonces vamos a hacer la comparación. Según mi ejemplo, tengo un déficit de 3 y el total de ml que le voy a dar según la fórmula que les acabé de explicar es de 40,5. Según la fórmula, con el déficit que iría de 3,1 perdón, de 2,9 a 3 que sería el rango de déficit, serían 40. Entonces, si ve, pues no está tan lejos y no está tan errado ambos valores. Entonces, pueden hacer de pronto esta tabla que es como más rápido, más sencillo, o pueden hacer el cálculo directamente por el déficit de convertir min equivalentes en ml. Hay otros pacientes que pueden tener efectividad inmunosuprimiendo un poco el paciente, pero hay que tener en cuenta que por lo menos el paciente debe durar 2 días en hospitalización para implementar este tratamiento. Entonces, la dexametasona es un glucocorticoide que me ayuda a inmunosuprimir, ¿sí? Entonces, se puede administrar una dosis muy básica, muy pequeña, de 0,5 ml subcutánea por 2 días seguidos cada 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agrego la dexametasona más los prebióticos, que pueden ser en pastillas, en suspensión oral, en varios productos que ahorita pues hay. Entonces, ¿qué pasa? Estoy inmunosuprimiendo al paciente, pero le estoy agregando prebióticos para recuperar la microbiota y microflora intestinal y que por ende esta me estimule la médula ósea. Entonces, puedo llegar a compensar un poco más rápido el paciente, pero tengan en cuenta y cuidado que el paciente debe estar compensado 2 días antes de aplicar esta dieta o este tratamiento. Como control es importante pues que tanto la clínica o el hospital veterinario haga pues una buena desinfección en el área. Como les comentaba anteriormente, hipoclorito mayor a 5,25% o también existe el glutaraldehído que me ayuda a romper la cadena simple del parvovirus y poder erradicarlo en el lugar, ¿sí? En el lugar como tal. Lo otro es importante que el paciente pues cumpla la cuarentena. eh, un mes, llegado el caso, y no exponerse pues a otros caninos al exterior. Entonces, me refiero a un mes cuando los pacientes salen del parvovirus, ¿sí? Que ustedes les dan de alta en casa para que ellos no sean portadores de la enfermedad a otros pacientes. Entonces, por lo menos debe durar en cuarentena un mes para erradicar el virus a nivel interno y que pueda volver a continuar su vida normal. Pero pacientes como tal que no han tenido ninguna vacunación, entonces es importante realizar todo el esquema de vacunación hasta la última que sería la rabia y después de esa vacuna el paciente pues ya pueda salir con su vida normal.
Normalmente pues va muy de la mano qué marcas de vacunas pues pueden implementar, ¿sí? Hay algunas pues que no tienen tantas anticuerpos que puedan activarse para regenerarse. Entonces pueden ser que las vacunas no les cubran de forma completa y pueden llegar a enfermarse. Entonces también hay que tener en cuenta eso. El esquema de la primera vacunación de los cachorros es a los 45 días y el intervalo entre cada vacuna es de 15 a 21 días según el laboratorio. Lo importante es incluir la parte de vacunación, la primera, parvo más corona, la segunda vacuna tiene, perdón, parvo más moquillo. La segunda vacuna tiene parvovirus, adenovirus, parainfluenza, leptospira y coronavirus. La segunda sería un refuerzo de la misma, más aparte la última que sería la tos de las perreras más la rabia. Después de que su paciente pues completó la cuarentena un mes del parvovirus, el paciente que tuvo parvovirus, se empezó su esquema de vacunación para volver a retomar. Es importante tomar un cuadro hemático para reevaluar cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la parte plaquetaria. Ahorita, hoy en día, la medicina pues también ha avanzado bastante y pues hay otros dos medicamentos que normalmente pues se han usado o son pues por ende pues el boom, por así decirlo, para controlar un poco, erradicar el virus y que tienen mayor efectividad. Entonces, son estos dos que es Visuacid y el Virbagen Omega. Entonces, ¿qué hacen ellos? Me ayudan a estimular mucho la parte de la médula ósea y que por ende pues me ayude a estimular. Y estos dos no solamente me sirven para el parvovirus, también me sirve para el coronavirus, para felinos también me ayuda con el SIDA, la leucemia felina, el calicivirus, que me ayude como tal a regularlo o a disminuir de pronto la tasa de mortalidad que genera y pues darle una calidad de vida un poco más completa a mis pacientes. Entonces, normalmente, pues, lo que hace pues, activar la médula ósea y ir combatiendo frente, pues, al virus y los pacientes tienen mejor recuperación. Normalmente, pues, las dosis del Virbagen son 3 dosis seguidas a nivel endovenoso, ¿sí? Entonces, cada dosis, pues, ahí viene en dosis para gatos y felinos, en dosis en total que es de 0,5 ml, 0,5 miligramos sería la dosis por kilo. Entonces ahí podemos introducirla a nivel endovenosa cada 24 horas para estimular mejor a los pacientes. Entonces estas sí pues son un poquito más costosas, pero pues es un poco mejor para la parte de minimizar la tasa de mortalidad de los pacientes. La misma dosis se puede implementar a nivel del Biusit. Normalmente, pues este también me ayuda a estimularla, pero la diferencia de ambos es que pues este es oral y este se puede mandar ya para recuperación en casa, para que por ende pues haga estimulación y pues disminuya la tasa de mortalidad, que serían pues los dos nuevos que ahorita pues hay en el mercado y que pueden como por ende erradicar pues la parte virémica. Eso era lo que les quería compartir respecto a la clase de parvovirus. Entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes. Ya pueden activar el chat si así lo desean, para hacer cualquier comentario que ustedes decidan. O si no, pueden activar sus micrófonos para tener mejor respuesta de preguntas. Bueno, entonces me preguntan por el chat que cuándo sería el día recomendable para poner una sonda. Entonces, si tu paciente el primer día, eso es de inmediato, ¿sí? O sea, no debes esperar al cuarto día que tu paciente veas que no come. Entonces, no. Si tu paciente de pronto a las 8 horas ya de pronto de sustituir la parte del dolor, la parte de compensación de fluidos y de pronto vas a implementar la parte de la dieta,
Mirar a ver si el paciente al momento de que le suministras comida come por sí solo o si no, pues el paciente a la al dar asistido con jeringa puede glutir, pues bien. O si no, pues puedes llegar a recurrir a estos dos métodos que serían pues con las ondas. Entonces, ahí pues tú vas a evaluar, pero máximo que pueda pasar, yo diría que unas 8 horas después de la compensación del paciente. Y ahí ya se pueden implementar las ondas. La viabilidad de la sonda nasogástrica máximo son 3 días. Ahí pues el paciente ya la va a empezar a rechazar y ahí de pronto puede llegar a generar broncoaspiración. Y la sonda esofágica, esa sí puede durar casi hasta un mes, ya que pues como va directamente y el paciente pues no va eh, de pronto a sacarla, que normalmente pues siempre pasa eso, que con las patas ellos se quitan la sonda esogástrica, con esta pues va a ser un poco más difícil porque esa va a ir vendada al cuello, ¿sí? Entonces es un poco más práctica y dura mucho más tiempo. Entonces me preguntan por una marca comercial de probióticos. Se puede implementar, como te digo, pues acá en Colombia pues está el Prodapet, el Organic, Prebiotic, hay muchos prebióticos. Entonces, cualquiera que tú tengas en tu país se puede implementar, ¿sí? Incluido pues en la parte de la dieta, o sea, me refiero a la comida que el paciente vaya a alimentar o si no, machacados en conjunto con las kilocalorías que le vamos a implementar por la sonda. Sería lo ideal, pero se le puede agregar eso. Como te digo, pues esos dos van a obtener microbiota intestinal, una reposición de este que me pueda de pronto estimular un poco la médula ósea y recuperar la microbiota intestinal. Trasplantes de ¿de qué? De microbiota fecal. Pues es que normalmente cuando son este tipo de pacientes es, haz de cuenta, pues no sé si has escuchado, los ecotrofos a nivel de de los conejos. Entonces, normalmente los primeros ecotrofos que ellos defecan contienen vitaminas, aminoácidos, fósforo, zinc y hierro. Entonces, ellos tienen que volver a deglutirlo para aprovechar esos requerimientos nutricionales, ¿sí? Entonces, por el momento, personalmente, pues no lo he implementado en caninos, no quiere decir que le vaya a dar materia fecal de conejo, sino que es un ejemplo para que me entiendan, que en ellos se aprovechan aún más. Entonces, ¿qué pasa? La ideal es que sea un paciente sano para suplirle de pronto las necesidades y aprovechamiento de nutrientes, pero pues hay alto riesgo de que los pacientes pues puedan instaurar cargas parasitarias altas, ya que pues estas materias fecales pues en algunas ocasiones tienen gran cantidad de huevos o diferentes fases larvarias la materia fecal, que en algunas ocasiones sí tiene efectividad, pero podemos poner en la balanza si el paciente tiene mucha cantidad de parásitos o llegado al caso, pero siempre pues hacer un cuadro hemático de control, pero pues un coprológico de control, pero pues por eso te digo, por el momento no lo he implementado, pero sí la literatura ahorita lo nombra, pero personalmente no lo he implementado. El citrato de plata por el momento no lo he implementado, no sabría cómo utilizarlo, entonces por el momento no te puedo responder la pregunta. ¿Tienen alguna otra duda o inquietud? Me preguntan en el chat, ¿es posible que, que caninos de 1 año puedan tener parvovirus sin esquema de vacunas? Claro. Entonces, por eso te digo, no solamente va a afectar a cachorros de 6 meses de edad o que tengan estrés o carga parasitaria alta, pero tu paciente pues no va a tener cuerpos activos, anticuerpos activos para combatir a nivel inmunológico. Entonces, si ese paciente de pronto estuvo expuesto con otro paciente enfermo, si lo sacan al parque, a la calle o están en contactos en otros lados, entonces se puede infectar. No quiere decir que las vacunas nunca jamás en la vida les vaya a dar parvo o les vaya a dar cualquier enfermedad virémica. Si de pronto, como les digo, cumple de pronto con una buena marca, de vacunas, pues de pronto no puede infectarse, llegaba el caso.
o puede ser que el paciente se infecte, pero pues ya tenga a nivel resistencia y el paciente pueda salir un poco más rápido del cuadro crítico. Pero sí te puede dar. Lo ideal pues es hacer los test que te dije para descartar las enfermedades por diagnóstico, por pruebas diagnósticas. Los prebióticos los puedes poner de forma inmediata, me refiero, si tú deseas, pues no de inmediata. Como te dije, hay una terapia que yo uso que es dexametasona y agregar corticoides. No pasa nada que pues no agregue los corticoides, pero puedes agregar la parte de los prebióticos. Entonces, lo puedes implementar al segundo día o al primer día que el paciente vaya a generar a cumplir su dieta en hospitalización, que por lo menos pues debe estar hospitalizado por lo menos 5 días o 3 días para empezar como tal su estabilización. Y respondo la última pregunta. ¿Se pueden utilizar eritropoyetina? Sí, la eritropoyetina pues es un estimulante de la médula ósea. Si tu paciente de pronto está bajito de hematocrito y la hemoglobina, se puede implementar con el fin de que pues el paciente no vaya a tener a tal punto que requiera una transfusión sanguínea. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a utilizar eritropoyetina, esa eritropoyetina, normalmente la dosis que yo implemento es de 20.000 dividido en 2.000 que viene la concentración. Esa misma eritropoyetina que es de uso humano la podemos implementar. Entonces sería 20.000 por el peso del paciente dividido en 2.000. Te va a dar una microdosis que normalmente es de 0,1, 0,15. Entonces, esa eritropoyetina siempre tiene que estar guardada en nevera para que no se inactive al momento de yo implementarla en el paciente. Y debe ser plenamente subcutánea. Y tú tienes que agregarle hierro a la dieta para que esa eritropoyetina me conduzca, o sea, un factor de conducción en la médula ósea. Entonces, para que sea mejor efectividad, por lo menos tienes que durarla por 5 días. Entonces, puedes agregar, ejemplo, la eritropoyetina más una dosis de hierro de depósito, o se puede agregar el hemolitán, que también pues es a base de hierro de forma oral, para que pueda conducir. Si tú utilizas la eritropoyetina sola, no te va a hacer efecto absolutamente en nada. Entonces tiene que haber un efecto conductor que te lleve directamente a la médula ósea y pueda, como por así decir, activar glóbulos blancos, rojos y la parte plaquetaria o células inmaduras a nivel sistémico y pueda tener efectividad. Pero sí se puede implementar dependiendo, pues, si tu paciente está muy bajito de plaquetas, sería pues de pronto otra opción que podemos implementar para sacar al paciente un poco de crisis. Bueno, muchachos, entonces eso fue todo por la clase de hoy. De igual manera, recuerden que el material de estudio se lo suministro con mi asesora en conjunto con los certificados, si ustedes así lo desean. Entonces, espero la clase haya sido de su agrado, espero verlos en otra oportunidad y un saludo desde Colombia. Y que tengan una feliz noche.